Sean todos muy bienvenidos a la revisión de lo más importante que pasó este viernes, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. De hecho, tenemos información muy importante que viene desde Centroamérica y es parte con lo que comenzamos los titulares de esta jornada. Detuvieron en Costa Rica a uno de los principales sospechosos del asesinato del teniente Ronald Ojeda. Se trata de Michael Villegas, que fue capturado tras una alerta roja de la Interpol que fue solicitada por Chile. Esta tarde en nuestro país se realizó su formalización en ausencia y ahora la Corte de Apelaciones debe dar luz verde a la Cancillería para impulsar la solicitud de extradición. Y también en el ámbito de la justicia local, la justicia absolvió al ex carabinero Sebastián Zamora del delito de homicidio frustrado en el llamado caso Pío Nono. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago tomó la determinación de manera unánime, argumentando que hubo ambigüedad en la imputación de la Fiscalía. El fallo representa un duro revés para la persecutora de alta complejidad Jimena Chong, quien pedía 8 años de cárcel. Y en el mundo, el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió con el presidente Joe Biden. La cita ocurre luego de la conferencia de prensa, donde, recordemos, el mandatario se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como vicepresidente Trump. Luego del encuentro, el parlamentario no comprometió públicamente su respaldo a Biden. Y en el deporte, además de la Eurocopa y de la Copa América, está la final de Wimbledon, que ya tiene a sus 2 finalistas. Novak Djokovic se instaló en el partido decisivo luego de derrotar al italiano Lorenzo Musetti en 3 sets. Así, el serbio va a enfrentar al actual campeón, el español Carlos Alcaraz, quien le ganó al ruso Daniil Medvedev. Todo esto y más comienza CNN Prime de este viernes. Como les decíamos en el primero de nuestros titulares, el gobierno confirmó la detención de Michael Villegas, presunto implicado en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Para conversar de este caso, tomamos contacto con Álvaro Murillo, que es periodista en Costa Rica, para que nos cuente cómo se supo esta información y también uno no tenía la noción de que este caso tuviera tanta connotación mediática como para que hasta en Costa Rica tuviera repercusiones. Álvaro, muchas gracias por tu contacto con CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, un saludo desde Costa Rica, Nicolás. Ciertamente tampoco hubiera esperado que fuera tan relevante noticiosamente acá en Costa Rica, sino es por supuesto por la connotación que tiene desde Chile. Mañana a las 8 de la mañana en la frontera sur de Costa Rica se reportó la captura de este hombre de apellido Villegas, sobre quien pesa una alerta de la Policía Internacional y fue capturado inmediatamente. En este momento está detenido en Costa Rica por razones migratorias, ciertamente, pero por supuesto están con el proceso de verificación de toda la información, toda la identidad, para empezar un proceso hacia una extradición. Esto fue entonces durante la mañana en la frontera sur de Costa Rica. ¿Fue en medio de un paso fronterizo? ¿Tiene más antecedentes del lugar mismo donde se produjo la detención? Correcto. Es sabido que hay un flujo grande de personas venezolanas que transitan permanentemente de sur a norte hacia Estados Unidos, recorriendo desde Sudamérica a través de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Como decía, obviamente van cruzando las fronteras y como parte de los controles migratorios usuales que hace Costa Rica con los autobuses que vienen con las personas migrantes, esta prueba biométrica detectó la identidad de este hombre de apellido Villegas y, como decía, hay una alerta internacional ya activada y consideraron inmediatamente necesaria la captura de este señor que venía como un migrante más, como miles que cruzan primero, por supuesto, digamos, territorio venezolano o territorio colombiano, que cruzan el tapón del Darién y que vienen luego frontera a frontera. Y este hombre pensaba entrar a Costa Rica, su intención era entrar a Costa Rica como un migrante más. No contaba, por supuesto, con que estaban estas alertas de orden migratorio, administrativo, y por eso ha quedado detenido inmediatamente en una
centro de detención informal que hay en la parte sur de Costa Rica. Esta frontera se llama Paso Canoas, y el plan, según confirmaron las autoridades, es trasladarlo a un centro de detención para personas extranjeras que está ubicado en la provincia de Heredia, pero bueno, en el centro del país, acá muy cerca de San José, es donde pretenden trasladarlo en las próximas horas, si no es que ya va en camino. Es muy interesante lo que tú mencionas, porque los flujos migratorios hay en prácticamente todos los países y, de acuerdo a lo que tú dices entonces, él estaba dentro de un grupo, dentro de un bus, con más migrantes venezolanos, y tú mencionaste que lo que está, la información es que ese grupo estaba yendo hacia Estados Unidos. Ese entonces era el destino que uno podría decir tenía Michael Villegas hasta que fue detenido por la policía costarricense. Por supuesto, no se puede saber cuál es el destino que tenía esta persona Ujú. de manera confirmada. Lo que quiero decir es que este flujo de personas migrantes usualmente llega hasta Estados Unidos. Esa es su meta. Pues no podría afirmar, por supuesto, si el plan de esta persona era entrar a Costa Rica y quedarse de alguna forma oculto acá en Costa Rica o en alguno de los países en el rumbo norte, que pueden ser cualquiera de los 5 del área centroamericana o México, o si efectivamente, como menciona usted, tenía en sus planes entrar incluso a Estados Unidos, lo cual, por supuesto, piensa uno que debió haber sorteado, o para eso debería haber sorteado todos los puestos migratorios, incluido, por supuesto, el puesto migratorio hacia, antes de entrar a Estados Unidos, donde usualmente hay controles más estrictos. Fueron suficientemente estrictos los que aplica Costa Rica, que tiene primero una prueba general de tipo biométrico, luego una confirmación de identidad. De ahí salta una alerta roja de la Interpol, según nos informaban directamente desde el despacho del ministro de Seguridad, y proceden de una vez a la captura, insisto, por condición migratoria irregular, mientras se confirman toda la identidad y todo el proceso de acuerdo a los requerimientos de las autoridades de otros países para proceder luego a su extradición, según la información que incluso hace unos minutos nos envió directamente a la prensa el Ministerio de Seguridad. Sí, te cuento que acá la justicia chilena procedió a la formalización de Michael Villegas en ausencia, una figura bastante poco frecuente, y ahora tiene que solicitar a la Cancillería chilena que inicie el proceso de extradición de Michael Villegas hacia nuestro país. Te quiero preguntar si, no me quedó claro, si ustedes conocían del caso del asesinato de Ronald Ojeda antes de la detención de Michael Villegas hoy, o solamente a raíz de esta alerta roja de Interpol ustedes conocieron sobre este caso. Nicolás, yo como periodista lo conocía justamente por informaciones procedentes de Chile, no porque sea un tema que sea del dominio público o del dominio del gran público acá en Costa Rica, por lo menos casi podría afirmar que no era este el caso, pero sí lo conocía justamente por publicaciones en Chile y al ser, por supuesto, un caso judicial con estas connotaciones de tipo político. Es inusual que en Costa Rica aparezcan estas alertas rojas de Interpol. Te lo comento porque hace pocos días también se produjo la detención en Colombia de uno de los líderes del tren de Aragua. Entonces, para también conocer un poco de la situación de seguridad allí en tu país. Para nada inusual, para nada inusual. De hecho, hoy mismo hubo una captura bastante sonada, que por lo menos ha sido más relevante en medios de comunicación acá, de una mujer mexicana también requerida, pero por cargos relacionados a narcotráfico y crimen organizado, también por una alerta de Interpol. Ella, sin embargo, pasaba por el aeropuerto Juan Santamaría, el aeropuerto principal de Costa Rica, y ahí pues se realizó esta detención. Lo que sí llama la atención y se puede ver como un caso particular es la captura de este hombre Villegas en la frontera de Paso Canoas, justamente porque el tránsito de personas venezolanas, transmigrantes que se llaman también,
es alto, es un volumen alto y entre esa cantidad de personas que pasan por ahí, que se pueda aplicar una alerta de Interpol, es algo que para las autoridades costarricenses lo consideran meritorio y además necesario y una prueba de que el paso de las personas venezolanas que entran a Costa Rica está debidamente controlado, al punto de que cuando hay una alerta de la Policía Internacional se activa, como en este caso, y se puede proceder de inmediato a la detención. Eso te quería preguntar, Álvaro. La migración hacia Costa Rica es sumamente vigilada porque, quizás lo sabes también, acá en nuestro país tenemos graves problemas con el control de migrantes que vienen desde Perú, que vienen desde Bolivia principalmente, no solamente personas de esas nacionalidades, sino que también muchos colombianos y de otros países, por supuesto también Venezuela. Sí, a ver, es una migración, la de este tipo de personas que cruzan Centroamérica, que está más o menos controlada. Y digo más o menos porque las fronteras de todos estos países acá en Centroamérica son sumamente porosas, sumamente porosas. Entonces hay una cantidad de migrantes que sí entran por pasos regulares migratorios, los pasos oficiales, y son debidamente registrados por la Policía de Migración y también por algunas organizaciones que les dan asistencia, por supuesto por el grado digamos, de desgaste físico, enfermedades que traen también. Entonces, muchos de ellos sí son registrados, pero también muchos de ellos pasan por otros puntos que se consideran, se le llama puntos ciegos de la frontera. Es sumamente porosa, tanto la de Panamá con Costa Rica, como luego la de Costa Rica con Nicaragua también, que es una frontera todavía más amplia y que casi cualquier persona la puede cruzar en cualquier momento por el punto casi que considere deseable, sin que necesariamente tenga que encauzarse por los puntos regulares migratorios. Entonces, resumiendo, es una migración más o menos regulada y además considerando que para Costa Rica no es un gran problema, porque es son grupos, estas personas cuyo destino final es Estados Unidos. Centroamérica es solamente su zona de paso y en algunos casos sí se quedan estancados acá en Costa Rica. De hecho, durante el año pasado fue emitida una declaratoria de emergencia nacional para poder habilitar de una manera más ágil recursos gubernamentales para atender a estas personas por el volumen que es. Y dentro de este volumen es que tiene sentido la noticia de hoy. ¿Por qué? Porque es una persona específica de un caso de interés para las autoridades judiciales que venía dentro de este gran grupo de migrantes que día a día tratan de pasar la frontera rumbo a Estados Unidos. Aunque no sabemos si en el caso de Villegas su destino final era Estados Unidos o alguno de los 6 o 7 países que puede haber en el camino al rumbo norte. Álvaro Murillo, periodista costarricense, muchas gracias por el contacto con CNN Prime, contándonos los detalles de la detención de Michael Villegas, el presunto asesino del teniente Ronald Ojeda acá en nuestro país. Muy buenas noches, agradezco tu tiempo. Buenas noches, Nicolás, saludos. Bueno, se lo contábamos con más detalles. Michael Villegas fue sorprendido intentando cruzar desde Panamá hacia Costa Rica. Desde la Fiscalía ya solicitaron la extradición ante el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, mientras que el gobierno anunció que se agilizará las gestiones diplomáticas. Todo lo cuenta Valentina Nieto. Antes de dar cualquier paso, claro que se debía confirmar lo que no solo sorprendió en La Moneda, y es que en meses pocas noticias hubo sobre el paradero de los presuntos responsables de la muerte del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Ha sido detenido por la policía de Costa Rica una persona que porta documento de identidad de Michael Villegas Rodríguez, una de las personas que está vinculada al secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. Fue sorprendido en Costa Rica intentando cruzar a la frontera hacia Panamá. Además de portar sus documentos, la policía confirmó su identidad mediante sus huellas dactilares. Michael Villegas, quien junto a Walter Rodríguez son sindicados como los principales sospechosos del crimen. Ambos, según la Fiscalía, habían escapado a Venezuela. Éxitos de esta naturaleza son, primero,
debido a la firme voluntad del gobierno y de las instituciones chilenas de que los crímenes en Chile finalmente tengan justicia y no haya ningún tipo de impunidad, menos en delitos de esta naturaleza. Ahora lo que viene será la extradición. Desde el gobierno dijeron estar realizando las gestiones. Si bien Chile y Costa Rica no tienen tratados de extradición vigente, desde la Cancillería señalaron que se empleará el Código de Derecho Internacional Privado. Interpol nos comunicó que se detuvo en Costa Rica a uno de los prófugos sospechoso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Estamos en contacto estrecho con la Fiscalía, Interpol y Poder Judicial para iniciar petición de extradición. Trámite que primero debe avanzar la Fiscalía. Este mismo viernes se formalizó en ausencia al sospechoso para solicitar su detención con fines de extradición. Antecedentes que luego fueron rápidamente remitidos a la Corte de Apelaciones. De tal manera que lo que ellas esperan es seguridad, donde se les pueda dar justicia y completa claridad con una sentencia, cuando todos los responsables hayan sido presentados, juzgados y condenados. Familia de Ronald Ojeda, que de manera sorpresiva abandonó Chile este jueves. Según un reportaje de Bío Bío, la viuda, el hijo, la hermana y los sobrinos del exmilitar pidieron refugio político en Argentina, argumentando que no se encontraban seguros en nuestro país. Ellos no han sufrido ningún daño, no han sufrido ningún atentado durante el periodo en que hemos estado a cargo de esta investigación. Hemos tenido una persona especialmente dedicada a la vinculación, a las medidas de protección, y cada vez que ellos han requerido una medida adicional se les ha otorgado. Versión distinta a la que plantearon ante el Ministerio de Seguridad Pública trasandino, donde denunciaron seguimientos y visitas inusitadas, además del intento de hackeo de sus redes sociales, lo que según su relato no había sido indagado por la Fiscalía. Ese hecho fue denunciado por ellos en su momento y la Fiscalía abrió de inmediato una investigación por ese hecho, por lo tanto está siendo investigado como todos los otros hechos en esta investigación. Según aseguró el fiscal, tanto la viuda como el hijo del exteniente se mantuvieron con protección policial durante todo momento tras el secuestro, medida que no podrá mantenerse en Argentina, huida de la familia de Ronald Ojeda, que encendió nuevamente las críticas al gobierno. La familia del teniente Ojeda tiene que arrancar a Argentina para que no la vayan a matar acá en Chile. ¿Usted cree que Chile es un país seguro? Respetamos obviamente las decisiones de la familia, cada familia toma decisiones ponderando distintas situaciones y en eso somos respetuosos, pero nuestro país es un país seguro que tiene desafíos en materia, obviamente de crimen organizado, delincuencia, y en eso hemos puesto especial prioridad. Chile es uno de los países más seguros de América Latina, lo dicen todos los índices internacionales. Nuestras instituciones en Chile funcionan y funcionan adecuadamente. Las personas que necesiten protección a las víctimas, eso se la entrega al Ministerio Público. Cierto es que la familia del exmilitar barajó varios países, entre ellos España, en donde, según su versión, contaron incluso con las gestiones del subsecretario Monsalve. Hace instantes, el fiscal nacional subrogante Héctor Barros confirmó que ya fue realizada la formalización en ausencia de Michael Villegas Rodríguez, como también ya fueron presentados los antecedentes a la Corte de Apelaciones para iniciar el proceso de extradición. Una vez corroborada la identidad del imputado que estaba haciendo ingreso de manera ilegal hacia Costa Rica, fue detenido y por lo tanto procedimos a solicitar la formalización en ausencia, lo que se llevó a cabo hace pocos momentos atrás ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, el que finalmente tuvo por formalizada la investigación en ausencia, y en segundo lugar también se decretó la detención provisoria con fines de extradición respecto del mismo, y que de acuerdo a lo que establece el mismo Código Procesal Penal hay que proceder a solicitarlo y lo tiene que ratificar en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que en este momento acaba de conocer de los alegatos y que va a resolver en horas de la noche. Al respecto, el fiscal Barros detalló la participación que el detenido tuvo en el secuestro y posterior crimen de Ronald Ojeda y también la forma en que concretó su salida de Chile.
Este fue el imputado que se encontraba en compañía del menor que está actualmente en internación provisoria en esta causa y que a él le correspondió la función básicamente de prestar cobertura en torno a calle El Molino, donde vivía la víctima con su familia, y que posterior a que se retira el vehículo Nissan Versa en el cual fue secuestrado y trasladado finalmente Ronald Ojeda Moreno, él se retira 2 minutos después de esta salida que hace este vehículo con el secuestrado, y posteriormente, una vez que pasa a echar benzina en el vehículo, aproximadamente 1 hora después de ocurridos los hechos, ingresa su cédula de identidad en la bomba de benzina, y por lo tanto procedimos posteriormente a individualizarlo, y él finalmente hace abandono 3 días después por el norte, por paso no habilitado del país. Queremos seguir conociendo detalles de la detención del sospechoso de este homicidio. Tomamos contacto con San José de Costa Rica, donde se encuentra el ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora, a quien vemos en pantalla. Ministro, gracias por conversar con CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el contacto y aprovecho para reportar en efecto la detención por parte de la Policía de Inmigración costarricense de este sujeto apellido Villegas, de nacionalidad venezolana, el cual tenía una alerta roja interpuesta por Interpol a solicitud de autoridades chilenas. Hemos procedido a su detención, identificación y traslado a la capital. Esperamos en las próximas horas contactar tanto a las autoridades de la Embajada chilena aquí en Costa Rica como autoridades chilenas en su república, para iniciar los procesos de extradición correspondientes a este sujeto requerido por la justicia chilena. Ministro Zamora, cuéntenos con detalle cómo fue esta detención. Nosotros hace instantes estábamos conversando con un periodista de su país, pero para conocer la información oficial del gobierno costarricense. Mire, lo primero es que este sujeto se estaba encubriendo dentro de una ruta de paso, que es una ruta que traslada personas de Suramérica a Norteamérica a través de nuestro territorio. Solo en el año 2023, 528,000 personas pasaron por esta ruta. Es un flujo migratorio de entre 2,000 y 3,000 personas diarias. Este sujeto se estaba encubriendo dentro de un escenario masivo a efectos de no ser detectado. La Policía Migratoria costarricense hace que cada una de estas personas que ingresa a territorio costarricense es inmediatamente consultado a una base de datos de Interpol. Y justamente la consulta es que da la alerta roja de las autoridades chilenas. Inmediatamente se le ubica dentro de un bus trasladándose de Panamá en dirección a Nicaragua. Inmediatamente el autobús es detenido y la persona puesta a disposición policial. Se contacta a los colegas de Interpol acá en el país, se hace un análisis de su huella dactilar y el mismo da positivo. Por lo tanto, está siendo trasladado a la capital costarricense en este momento y estamos procediendo a contactar a las autoridades chilenas para efectos de coordinar el aspecto de devolución y puesta a disposición de este sujeto ante Chile. Eso es muy importante, no es una suposición de que él iba en tránsito solamente por Costa Rica, él iba arriba de un bus que iba desde Panamá a Nicaragua, eso es un dato concreto. En efecto, y estaba utilizando para encubrirse el flujo masivo de que la mayor parte de personas que componen ese flujo son ciudadanos venezolanos que huyen de su país y van en dirección a los Estados Unidos. Trataba de encubrirse dentro de esta masa de personas, pero pudo ser detectado e identificado. ¿Esa primera detección fue con las huellas digitales o una vez que, él dio su identidad o a través de algún documento y cuando ahí surgió la alerta roja de Interpol, ustedes fueron a corroborar con huellas digitales? En efecto, es en el orden cronológico que usted lo describe.
Primero se da la identificación a partir de documentos. Estas personas también, muchos de ellos no saben que sus datos son corroborados con la base de datos de Interpol. Piensan que es solo un registro de paso. Y esto es lo que permitió la detección de este sujeto. ¿Y ministro? Y una vez que lo teníamos identificado con sus papeles, procede la identificación con huella dactilar. ¿Y el nombre era, el que tenía en estos papeles era Michael Villegas? ¿No tenía ningún nombre falso para despistar? ¿Era Michael Villegas? Era Michael Villegas. Siento que se confió en razón de la cantidad masiva de venezolanos que pasan por este flujo. Además, ya había pasado por Panamá y no había sido detectado. Entonces, creo que eso generó condiciones de confianza en él para proseguir dentro del viaje, pensando que su ubicación dentro de una masa humana lo hacía indetectable. Ministro Zamora, usted nos dijo entonces que él va a ser trasladado o está siendo ya trasladado a la capital San José. En efecto, va a ser trasladado, puesto a disposición de un centro de retención para extranjeros en condición irregular en Costa Rica, e inmediatamente contactaremos. No va a ser deportado a Venezuela, eso lo descarto de manera categórica. No va a ser enviado a su país de origen, sino que va a ser remitido a Chile para que enfrente la justicia en su país. Es por eso, porque además Chile fue quien dio la alerta a Interpol para que estuviera la Policía Internacional atenta a eventualmente si se le controlaba en un paso fronterizo. Es por eso que usted señala enfáticamente que no va a ser deportado a Venezuela, sino que eventualmente a Chile, porque desde Chile surgió el pedido de detención. En efecto, es así. Entonces, seremos contestes con la solicitud de las autoridades chilenas y será remitido a ese país. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque tengo entendido que no hay un tratado de extradición con Chile. Si estoy equivocado, dígame usted y díganos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mire, lo primero es que ya tenemos la señal de la alerta de Interpol, la identificación plena de la persona con base en su huella dactilar. Mañana mismo será puesto también a disposición judicial una vez que Chile haga los requerimientos de orden legal judicial. Y aunque no haya un tratado bilateral, ambos países tenemos una serie de convenios internacionales que facilitan la cooperación con lucha contra la criminalidad internacional, y eso creo que va a ser un óbice para que nuestros jueces lo tomen en consideración. Yo además quiero darle el dato de que el director de la Policía de Migración costarricense es uno de los graduados costarricenses en la Escuela de Carabineros de Chile. Entonces, es justamente un costarricense graduado en la Escuela de Carabineros de Chile el que tuvo, por así decirlo, el honor de proceder con la detención y aprehensión de este sujeto. Y me imagino que también por ese antecedente uno supone que él estaba quizás al tanto de todo el caso relacionado con el ex militar venezolano Ronald Ojeda, por su conexión con Chile. Mire, el tema es que pasan miles de personas diarias por Costa Rica en dirección a Norteamérica. Es inmediatamente cuando se da la detección de Interpol, la alerta roja implica la detención inmediata de la persona, y es a posteriori, después de la detención, que tomamos conciencia de la gravedad del delito que se le imputa en Chile. Ministro, al menos por su forma de expresarlo, uno puede suponer que el gobierno costarricense va a hacer todas las diligencias lo más rápido posible para eventualmente efectuar el traslado de Villegas hacia nuestro país, si se dan todos los requisitos, si se hacen todas las gestiones entre ambos gobiernos. De parte nuestra hemos tomado todos los elementos de velocidad para hacerlo pronto, pero sabrá usted que ponemos el caso a disposición de un juez de la República, y es a partir de ahí que desde la justicia se definirán los tiempos y protocolos judiciales respectivos para poder trasladar a este sujeto ante la justicia chilena. ¿Tiene usted una estimación
de cuánto podría demorar ese trámite completo? Mire, no me atrevería yo en este momento a dar un plazo. Lo que sí debo decir es que voy a quedar a la orden de los tribunales para que todas las facilidades que desde el Poder Ejecutivo podamos hacer para facilitar la pronta entrega a Chile es algo que haremos. ¿Ha sido contactado directamente usted o parte del gobierno costarricense por la Cancillería de nuestro país? ¿Ya o no todavía? Sí. El canciller chileno se comunicó con el canciller de la República de Costa Rica, externándonos primero su agradecimiento por la detención de este sujeto y solicitando su puesta a disposición judicial, lo cual nuestro canciller le ha ratificado que será prioridad 1 para nosotros cumplir con esos requerimientos. Ministro, lo conversábamos también con el periodista costarricense Álvaro Murillo, de que al igual que nuestro país, Costa Rica también tiene un flujo migratorio enorme. Usted mencionaba que es más que nada de paso, pero que igual de todas maneras muestra que las fronteras en todo el continente, y también me atrevería a decir que en gran parte del mundo, están sumamente exigidas. Y eso pone, vuelvo a reiterar, exigencia a los gobiernos para mejorar los controles, para estar sometidos a mucha presión de este flujo migratorio. Y me parece, por lo que usted me señala, que es así, que 2.000 a 3.000 personas cada día solamente que van desde Venezuela hacia Estados Unidos es algo constante y que muestra, como digo nuevamente, que los gobiernos de todos los países están con mucha presión en su frontera. En efecto, y además tenemos 300.000 nicaragüenses en condición de refugio en nuestro país. Aparte de eso, hay una población de alrededor de 700.000 personas extranjeras que han definido a Costa Rica como su residencia. Entonces tenemos un gran reto en materia de administración de flujos migratorios y por supuesto Chile y Costa Rica también estamos haciendo grandes esfuerzos para enfrentar los retos de la inseguridad, pero sobre todo de los grupos criminales. Eso es muy importante. ¿Cuál es la presencia del crimen organizado transfronterizo allá en Costa Rica? Porque acá en Chile la presencia del Tren de Aragua ha crecido mucho. Quiero preguntarle, ¿cómo es la situación allá en su país? Si me permite hacer una comparación, tanto Chile como Costa Rica hemos exhibido a lo largo de nuestra historia índices de seguridad muy notables, pareciéndonos mucho a los índices de los países europeos, pero no estábamos, por lo menos en el caso costarricense, no estábamos preparados para la llegada de las mafias transnacionales, los carteles mexicanos, las mafias colombianas y otras mafias suramericanas que de forma violenta se han asentado y de manera rápida en nuestro territorio, lo cual primero implica todo un reto de reacción de nuestras fuerzas policiales. Recordemos que Costa Rica no solo abolió el ejército, sino que siempre ha tenido una policía civilista caracterizada por el menor uso de fuerza. Y hemos de pronto tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptabilidad de nuestro esquema, creando unidades especiales para el choque y enfrentamiento con estos grupos. Y hoy el gobierno de la República está planteando una serie de legislación para endurecer justamente nuestras normas penales. Queremos intentar seguir el ejemplo italiano de las leyes antimafia, que creo que son las que mejor se adaptan a nuestra escuela jurídica a efectos de poder contar con la legislación que nos permita enfrentar con éxito estos retos criminales. Muy interesante lo que menciona, porque son retos que están enfrentando muchos países. Acá en Chile hay una discusión política y a todo nivel muy grande debido al avance del crimen organizado, debido al avance del Tren de Aragua, debido al avance de crímenes de un nivel de violencia que nunca se había visto en nuestro país. Y por lo visto, por lo que usted me cuenta entonces, Costa Rica sucede algo similar. Y también yo no sabía que Costa Rica tuvo un proceso de desmilitarización, pero que ahora, no sé si están pensando nuevamente a formar una milicia en su país ante el aumento de la presencia de bandas criminales de distintos países, o si están solamente con aumento de leyes, quizás dotando a la policía de mayores recursos y facultades para enfrentar esta situación.
Sí, no, descartamos la vuelta del ejército. Tenemos ya más de 60 años casi de no tener ejército y no vamos a volver a la línea del ejército. Pero sí estamos en una línea de profesionalización de nuestras fuerzas policiales. Pero si me permite también el comentario, hace poco me tocó estar en reuniones con los ministros del Interior de varias naciones europeas. Y, por ejemplo, esta es mi segunda vez que soy ministro de Seguridad en mi país. Mi primer periodo fue del 2010 al 2014. Fíjese usted que en aquellos años la policía que era referente en el mundo era la policía sueca, que era la policía que mejor tenía contenidos los niveles de inseguridad. Y hoy Suecia, casi 15 años después, ha tenido que sacar al ejército a las calles para reforzar a su policía porque ha quedado superada por la acción de la criminalidad en ese país. Si vemos el caso de Holanda, ha tenido que sacar a un miembro de la familia real a residir en otro país por las amenazas del crimen organizado. Un periodista muy afamado en Holanda hizo un reportaje demostrando cómo las mafias gobiernan el puerto de Rotterdam, y ese periodista 2 días después de su reportaje muere acribillado por gatilleros de esas bandas. Hace 4 meses 2 oficiales de la Guardia Civil Española mueren a manos de narcotraficantes en España. Es decir, estamos viviendo hoy un incremento exponencial de la violencia de los grupos criminales e incluso en suelo europeo no se escapan de la vivencia de este flagelo. Entonces, creo que aquí es muy importante la acción conjunta de las democracias, el hecho de cómo cooperemos judicial y policialmente, y el caso de Villegas creo que será un gran ejemplo de cómo esta cooperación judicial y policial da resultados positivos. Absolutamente. Le quiero agradecer al ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, por habernos dado todos estos detalles muy importantes y de primera fuente respecto a la detención de Michael Villegas. Recordemos, el presunto asesino del ex militar venezolano Ronald Ojeda en nuestro país, que fue detenido hoy en la frontera de Panamá con Costa Rica, arriba de un bus que precisamente iba de Panamá a Nicaragua y que fue detenido por la Policía Fronteriza de Costa Rica. Ministro Zamora, muchas gracias por su tiempo este viernes en la noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Les doy un fuerte saludo a la distancia, mis respetos y aprecio al pueblo y gobierno chileno. Quedamos aquí a la orden. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pasamos ahora al otro tema judicial que marcó este viernes. El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al ex carabinero Sebastián Zamora, que estaba acusado de lanzar a un adolescente de 16 años desde el puente Pío IX en Santiago en octubre de 2020. El tribunal apuntó a que hubo ambigüedad en la acusación y también desorientación del Ministerio Público en las argumentaciones a cargo de la fiscal Jimena Chong. Todo lo resume Estefanía Bustamante. Estoy muy emocionado, estoy tranquilo. Él es un asesino, ahora está haciendo su show. No hubo grises en el veredicto del cuarto Tribunal Oral en lo Penal, que absolvió al ex carabinero Sebastián Zamora, acusado de impulsar a un adolescente desde el puente Pío IX. No habiéndose probado el hecho, este tribunal ha resuelto por unanimidad absolver a Sebastián Nicolás Zamora Soto de las acusaciones presentadas en su contra como autor de los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos. Emoción por un lado y un duro golpe del otro, donde la fiscal Jimena Chong pedía 8 años de cárcel por homicidio frustrado, una tesis desechada por el tribunal al no acreditarse lesiones que pusieran en riesgo a la víctima y tampoco la intencionalidad de Zamora. Fueron meses muy duros para ti. Ustedes quisieron ir, insistir en ir a fueron meses, fueron 4 años. Fueron 4 años desde lo ocurrido y 5 semanas de juicio, en las cuales se escucharon a decenas de testigos que a juicio del tribunal no consolidaron la tesis de la fiscal. Se cuestionó la redacción de la acusación y se apuntó a un relato confuso. Se refirieron a colisión, acometer, maniobra, arremeter, posicionar las manos sobre la víctima y a propósito de ello caer, y que no pueden entenderse comprendidos en conceptos tan generales como los indicados.
En la recta final del caso, la Fiscalía dijo que Zamora no estaba acusado por empujar a la víctima, sino por el riesgo en su conducta, de la cual dicen debió ser consciente, aunque la imputación desde un inicio fue esta. El imputado, quien también corría como se indicó, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho. Para la justicia, en ese momento de la arremetida policial hubo indicios que justificaron su rol de aprehensor en el piquete de control de orden público, toda vez que Zamora iba a detener al manifestante que había cometido desórdenes previos en el puente Pío IX. Sabíamos que esto podía pasar, le quebraron su muñeca, lo intentó matar. Él es un asesino, ahora está haciendo su show. Para mí aquí hay un puro culpable y es Sebastián Zamora. Sebastián es muy valiente. La Fiscalía le ofreció en 2 oportunidades tener una salida alternativa y él dijo no, yo voy a juicio, con el riesgo que eso implicaba. Estaba convencido de su inocencia. O sea, ¿qué joven a los 25 años le dice que no a la Fiscalía? ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra la fiscal titular de esta causa, Jimena Chong? Porque estamos tratando de conversar con ella después de esta absolución. Bueno, para eso estoy yo. Y fue el vocero de la Fiscalía y no la persecutora a cargo de la investigación quien hizo frente a las preguntas sobre el revés sufrido en el 4º Tribunal Oral y lo Penal de Santiago. No me puedo hacer cargo de las críticas de la fiscal. Habrá que preguntarle a las personas que la realizan. La motivación de la Fiscalía es la que yo le he indicado. Cumplir un mandato constitucional determinado. Mientras que el Ministerio Público evaluará acciones una vez conocida la sentencia, Sebastián Zamora se retiró de la concurrida audiencia con la firme intención de reintegrarse a Carabineros, institución de la que fue expulsado tras no reportar que tenía una cámara personal. ¿Va a tratar de volver a la institución? ¿Va a intentar volver? Sí. ¿Vas a querellar por injurias, calumnias? ¿Estás contento? ¿Qué es lo que sientes, Sebastián? Estoy muy emocionado, estoy tranquilo, estoy con la conciencia limpia, tranquila. Y siempre creímos en mi inocencia y la gente también lo creyó. Estuvo en la cárcel, logramos disminuir sus medidas cautelares y estamos muy contentos que el tribunal haya podido percibir de manera clara, precisa y bastante crítica cómo fue el actuar de la Fiscalía y las imputaciones exageradas. Tampoco descartan una querella por injurias o calumnias, porque no solo recibió amenazas por redes sociales, según relató Zamora en su testimonio, sino que su padre apuntó a figuras políticas como el entonces diputado Gabriel Boric, que hicieron juicios previos al veredicto de la justicia. Le tienen que ofrecer disculpas a Sebastián porque ustedes no se imaginan el dolor que le causaron a él, a su familia, a su madre, a su hermana. El presidente Boric hoy es presidente. En el 2020 era diputado. Él es el primero que le debe ofrecer disculpas a Sebastián porque él lo trató de criminal. A casi 4 años, el exfuncionario buscará reintegrarse a la institución donde apenas ejerció hasta lo ocurrido en Pío IX, mientras que la Fiscalía esperará la sentencia del 25 de julio para eventualmente revertir la decisión unánime de absolver a Sebastián Zamora. Tenemos imágenes exclusivas del momento de la detención en Costa Rica de Michael Villegas, el presunto asesino del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Ahí lo vemos siendo detenido por la Policía Migración costarricense. Les cuento nuevamente los antecedentes que manejamos hasta ahora y que pudimos confirmar con el ministro de Seguridad de ese país, que estuvimos conversando hace pocos instantes en CNN Prime. Michael Villegas iba en un bus junto a otros pasajeros venezolanos y ese bus iba desde Panamá hacia Nicaragua vía Costa Rica. Es decir, él no iba a quedarse en Costa Rica. Bueno, son más o menos entre 2.000 a 3.000 migrantes venezolanos que todos los días pasan por esa frontera, especialmente hacia Norteamérica. Uno piensa que Estados Unidos. Bueno, cuando ese bus llegó a la frontera costarricense, la Policía de Migración controló a los pasajeros. Y al controlar a uno de los pasajeros, con un documento, no nos precisaron qué documento era, pero con un documento señaló que era Michael Villegas. En ese instante se enciende la alerta roja de Interpol, que recordemos fue una medida que pidió
nuestro país para que las distintas naciones de la región estuvieran atentas a ver si es que en algún control fronterizo aparecía Michael Villegas. Bueno, eso sucedió esta mañana. Fue bajado del bus y llevado a un centro de detención o centro de control, ahí mismo en el paso fronterizo. Allí fue cuando se le toman sus huellas digitales para corroborar que es efectivamente Michael Villegas. Bueno, eso sucedió. A través de sus huellas digitales se confirmó que es Michael Villegas, que estaba con esta alerta roja de Interpol. ¿Qué fue lo que también nos dijo el ministro de Seguridad de Costa Rica? Que él, en algunas horas más, va a ser trasladado desde donde está ahora, que es en la frontera entre Costa Rica y Panamá, esto es en la zona sur de Costa Rica, hacia la capital San José. Allí va a estar en un centro de detención para inmigrantes irregulares. No recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero esa es más o menos la figura. Y allí va a esperar la decisión de un tribunal costarricense, el cual va a determinar su futuro. ¿Qué es lo que sucedió en nuestro país? Se le hizo su formalización en ausencia y la justicia chilena ya empezó todo el proceso para que sea trasladado desde Costa Rica hacia nuestro país. El ministro costarricense nos confirmó que Chile y Costa Rica no tienen un tratado de extradición, pero sí tienen convenios para que personas que son buscadas en alguno de los países puedan ir hacia el lugar donde cometieron delitos o se les busca para que puedan llegar. Entonces, esos procesos ya están en marcha y de hecho nos confirmaron también que el canciller Alberto Van Klaveren se comunicó directamente con el canciller de Costa Rica para agradecer la gestión y obviamente empezar todo el proceso para que Michael Villegas sea derivado a nuestro país. No nos dijeron cuánto podría tomar esto, pero al menos en la impresión que nos dejó la intención del gobierno costarricense es agilizar esto lo más posible. Y algo muy importante, el ministro costarricense nos confirmó que no va a ser deportado hacia Venezuela, país de origen de Michael Villegas. ¿Por qué? Debido a que fue Chile el que solicitó la captura internacional de Michael Villegas a través de la Interpol. Por eso, no va a ser deportado a Venezuela de ninguna manera, sino que va a ser llevado a Chile si es que todos los procesos se cumplen para que la justicia costarricense dé el visto bueno para que sea llevado a Chile. Información de último momento, entonces, las imágenes de la detención de Michael Villegas en Costa Rica, el presunto asesino del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Volvemos a información de Chile. El pasaje del transporte público en la región metropolitana subirá 10 pesos, pese a que el panel de expertos recomendó un aumento de 20. Debido a esto, el Estado va a subsidiar con cerca de 6 millones de dólares, que genera dudas de cómo se va a financiar. Todos los detalles los tiene Natalia Muñoz. Una simple y para algunos diaria acción que ahora será más cara. La próxima semana subirá 10 pesos el transporte público en la región metropolitana, mientras que los boletos de estudiantes y personas mayores se mantendrán igual, a pesar de que el panel de expertos había recomendado mayores alzas. Como panel de expertos hemos señalado muchas veces que el congelamiento que ha tenido la tarifa durante el tiempo ha ido generando una diferencia importante entre lo que cuesta la tarifa y lo que debería costar la tarifa. Y esa diferencia hoy día es de 240 pesos. El presidente me pidió que buscáramos alternativas para poder abordar esta alza y así como se limita los 20 pesos a 10 pesos de alza, entendiendo que allí hay un balance entre lo que son las condiciones de la familia, la dificultad que tienen sobre todo los hogares más vulnerables que dependen del transporte público. El panel de expertos había propuesto 20 pesos de alza, sin embargo se va a materializar la mitad. Con los 10 pesos el pasaje de adulto queda en 740 pesos, mientras que el de metro en horario punta subirá a 840. Incrementos que sumados a las cuentas de la luz golpean los bolsillos. Creo que eran 20 pesos y ahora lo dejaron en 10, así que bueno, qué bueno que fue poco, pero de todas maneras afecta bastante al bolsillo de la gente, como están las circunstancias hoy en día en el país. Yo creo que todo en este país sube, sería raro que nada subiera. El colmo, pues querida, con 10 pesos más o con 10 pesos menos.
no es posible. Así ya se acumula la tercera alza en menos de un año en el transporte público. En regiones también habrán incrementos, pero que se materializarán a partir del 1 de agosto. Supuestamente el aumento de 30 pesos en los pasajes fueron detonantes en el estallido social. Ahora en menos de un año se acumula lo mismo, luego de que se descongelaran las tarifas. Considerando el contexto político, efectivamente el presidente ha tomado una decisión responsable y que va a estar financiada, como lo ha dicho el propio Ministerio de Transporte, con los recursos públicos en una reasignación propia dentro del Ministerio de Transporte, que esto tiene que tener financiamiento. Y aquí las cosas, bueno, hay que financiarlas, las decisiones hay que financiarlas, ¿no? Todo tiene un costo-oportunidad. La inyección de recursos será cercana a $6 millones, lo que genera dudas en el Congreso por el financiamiento. La pregunta que hay que hacerse es cómo se va a financiar esos $6 millones. Y para eso vamos a pedirle al ministro Mario Marcel que vaya a la Comisión de Hacienda, que vaya a la Comisión de Transporte, al igual que el ministro de Transporte, para explicarle al Congreso de qué manera se va a financiar esa diferencia. Pan para hoy, hambre para mañana. Esto no es una solución definitiva. Lo que ha hecho el gobierno es inyectar, sacar del presupuesto del Ministerio de Transporte $6 millones, que va a ser una medida de parche provisoria. De acuerdo con lo informado por el panel, el ajuste corresponde a la revisión del aumento de costos, entre ellos el precio del petróleo, valor del dólar, inflación, entre otros. Precisamente este nuevo costo presionará el IPC y la inflación anual. Lo que esperamos con este incremento de 10 pesos es un alza de una variación de un 1,3% en términos mensuales. Esto significa un impacto de 0,01 en el IPC de agosto. Estamos viendo que sea el impacto. Yo creo que acá el tema de fondo es que el Ministerio de Transporte tiene que hacer su trabajo. Mejorar la eficiencia de la flota, los recorridos, la frecuencia, y esto hay que sumarle la batalla contra la evasión. La evasión del transporte público fue cercana al 40% el segundo semestre del 2023, lo que deja todo el aumento de precios en los que sí pagan, y no se descarta que exista otra alza este año. Un nuevo llamado a postular al subsidio eléctrico realizaron autoridades de gobierno y municipales a 2 días de que termine el proceso este domingo. Como les decía, ese día va a finalizar esta primera etapa y desde el Ejecutivo descartaron un aplazamiento, ya que eso también significaría retrasar los pagos a los beneficiarios. Pese a que la postulación se puede hacer a través de los canales digitales, este fin de semana habrá alternativas presenciales. Todo lo muestra María Luisa Carrión. Por favor, carnet en mano, su número de cliente para que pueda postular a subsidio a la electricidad. Vengo a preguntar si resulta bueno y si no, bueno también. ¿No sabes si está dentro del 40? No lo sé, pero entiendo que acá están todos los datos. Sí, voy a averiguar si puede. Sí. Era el panorama en una oficina de Chile Atiende en la comuna de Maipú. Decenas de personas llegaban a consultar o con la información en mano para poder postular al subsidio eléctrico. Me demoré 5 minutos, entré, saqué el número y me llamaron. Así de rápido, así de sencillo. Postulación ha sido ingresada con éxito. Comprobante listo y a esperar el resultado. Bueno, sí que resulta. ¿Qué fue lo que le dijeron? No, me dijeron que en septiembre me confirmaban. Se supone que estoy con los requisitos, así que me tendrían que dar. Como ella, otros, sobre todo personas mayores, llegaban a hacer el trámite de manera presencial con la esperanza de poder aliviar en algo la cuenta de la luz. Mire, la verdad que sí, porque arriba de 30, 40 mil pesos. Y mi hija, la única que trabaja, que vive conmigo. Y tiene una millecita de 8 años recién, que van al colegio y todo, ¿no? ¿Es complejo que le suba la cuenta? Sí, pues. Recuerde que para esta primera convocatoria solo pueden postular aquellas personas que pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares, algo que molestó a quienes sobrepasaban este requisito. Vine a postular yo ahora y me dicen que yo tengo el 50% y yo soy una persona de tercera edad, soy sola, el 11 de mayo quedé viudo y ahora en vez de ayudarlo a uno que es de tercera edad, no pasa nada, pues. Porque este requisito es excluyente para la postulación en su primera convocatoria. No hemos todavía consultado eso. ¿Hasta el domingo el plazo? Hasta el domingo solamente, lo vamos a ver hoy día.
No hay forma de extender la fecha. Este domingo sí o sí termina la primera etapa. Puede postular con su clave única en mano en subsidioeléctrico.cl. El plazo vence el domingo, ojalá la gente no deje para última hora el trámite. La razón de eso es que si pospusiéramos el plazo de cierre también tendríamos que posponer la entrega de los beneficios. Entonces, este domingo vamos a cerrar la nómina con los postulantes que tengamos. Sin perjuicio de eso, estamos trabajando muy intensamente para adelantar la entrega de los beneficios que estaba originalmente considerada para octubre y, digamos, junto con eso también adelantar la siguiente convocatoria para este subsidio. Pero para eso aún hay que esperar. En lo concreto, vencerá el plazo de postulación en sus canales digitales. Si quiere hacerlo de manera presencial, 46 oficinas de Chile Atiende estarán disponibles entre las 9 de la mañana y las 1 de la tarde a lo largo del país. 5 de ellas en la región metropolitana, en Melipilla, Peñalolén, Colina, San Bernardo y Renca. Acá puede acudir con su carnet de identidad, su número de cliente y dejar un correo o teléfono para ser notificado. Algunos municipios también abrirán este sábado. Vamos a tener también el municipio abierto entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde para que todos aquellos vecinos que aún no han postulado, que no saben bien cómo hacerlo o que tienen algún tipo de duda, se puedan acercar un día sábado al municipio. Vamos a estar durante toda la mañana y nuestros profesionales y funcionarios van a estar atendiendo para poder facilitar la postulación. Lo principal, tienen que tener claro que están dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, tener su clave única activa, ¿no es cierto?, tener la cuenta de la luz al día o con convenio de pago, tener el número de cliente, un correo electrónico y eso, y la gana de postular. Hasta este viernes por la mañana, más de 1.400.000 personas habían postulado el subsidio de la luz. Si usted quiere unirse a esta cifra, aún tiene tiempo hasta el domingo, siempre y cuando cumpla con los requisitos para acceder al beneficio. Volvemos a hablar de noticia internacional mezclada con el ámbito judicial chileno, porque por segunda vez en una semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la situación judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario insistió en que el jefe comunal está preso por sus ideas y pidió apoyo a la comunidad internacional. Dichos que nuevamente obtuvieron réplica desde el gobierno y volvieron a encender la polémica, tal como lo cuenta Joaquín Castro. Aunque ya recibió una nota de protesta del gobierno hace unos días, el presidente colombiano Gustavo Petro volvió a referirse por medio de su cuenta de X a la situación judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto luego que el ex candidato presidencial agradeciera su apoyo en una carta publicada en sus redes sociales. He luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional. El mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario. Este no es el primer episodio que protagoniza el presidente colombiano en relación a la situación judicial de Jadue. El lunes 8 de julio, por la misma vía, exigió la liberación de Gabriel Jadue, lo que le valió una nota de protesta por parte de la Cancillería y las críticas desde La Moneda. Bueno, es una imprudencia, un error muy grave. Y una imprudencia, porque primero está mal informado el presidente respecto a las características de nuestra institucionalidad, pero además eso no se hace. Con esta nueva publicación en redes sociales, desde el gobierno apuntaron a que el mandatario colombiano está mal informado. Y no hay nadie que esté condenado aún, están en proceso de investigación, independientemente de las creencias de las personas. No hay delito de ideas, no existe eso en nuestro país. De delitos de corrupción o delitos de tráfico, en fin, se juzga en función de la evidencia. Respuesta que llegó desde diversas voces en el ámbito político, donde criticaron a Petro acusándolo de no conocer la situación judicial de Jadue. Yo creo que el presidente Petro yerra en decir que Jadue está preso por su idea. En Chile hay prisión política, hay prisión por las ideas o hay persecución a la UFER. Acá lo que hay es un juicio, que uno puede gustarle o no la forma en que se ha llevado, pero no hay una persecución de las ideas. El presidente Petro no conoce la realidad de nuestro país, no sabe de la separación de poderes del Estado, no sabe que no tenemos presos políticos y tampoco parece que entiende que el señor Jadue está siendo investigado y está en prisión preventiva por delitos tales como estafa y cohecho. Sin embargo, desde el Partido Comunista justificaron el mensaje de Petro, calificándolo como una expresión de solidaridad. Fue de los que dijo que compartía la nota que envió la Cancillería, donde hay una observación frente a eso,
pero eso no anula que hay una expresión, un sentimiento de solidaridad, y eso es lo que valoro. En la adversidad que está viviendo Daniel Jadwe, una manifestación solidaria de una figura como Petro, yo creo que es muy estimulante. Declaraciones tras una situación que podría provocar diversos efectos en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo más probable es que las situaciones sigan produciéndose, fundamentalmente porque se ha perdido el respeto entre los estados, se ha perdido esta condición de no intervención. La Cancillería está actuando de una manera bastante débil. Tiene que haber una reacción más allá de una nota de protesta. La nota de protesta la estamos usando para todo. Y si se nos empieza a repetir la nota de protesta contra Argentina, contra Venezuela, contra Colombia, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Desde el Ejecutivo mencionaron que la Cancillería está explorando todas las opciones para enfrentar esta situación. Estas van desde llamar a consulta al embajador chileno en Colombia o exigir una disculpa diplomática del propio Gustavo Petro. Menos de un año y medio queda para las elecciones presidenciales y los partidos políticos comienzan a analizar quiénes serán sus cartas para intentar llegar a la moneda. En el debate se sumó el exministro Giorgio Jackson, quien confirmó que le encantaría que fuera un integrante del Frente Amplio, aunque el acuerdo transversal es que habrá que esperar las municipales para entender cómo queda el panorama político. Así lo cuenta Macarena Román. Desde el poniente de la región metropolitana ha captado la atención electoral. Y es que el alcalde Tomás Bodanovich se ha convertido poco a poco en un liderazgo de su partido, justo cuando comienza el tiempo de analizar presuntas cartas presidenciales. Mientras más candidaturas bien posicionadas estén, mejor. Creo yo que debería haber una candidatura del Frente Amplio, me encantaría. Y hay que ver si es que están las condiciones, si es que hay una persona que quiera reflejar eso y que pueda reflejarlo, me encantaría. Desde España y sin dar nombres, pero reconociendo que sería lo ideal, el ex ministro Jackson abrió el debate sobre quién podría ser el sucesor de su amigo, el presidente Gabriel Boric. Y me parecería una falta de respeto muy grande distraerme o siquiera deslizar la opción de asumir otro tipo de responsabilidades, así es que no. Mi compromiso con Maipú, además no tengo ni la preparación, ni las ganas, ni las probabilidades, así es que hay que buscar otro nombre porque el mío no está arriba de la mesa. Lo mismo dijo el actual presidente cuando era diputado en septiembre del 2020, es que los tiempos políticos son distintos a los tradicionales. Hace 3 años las encuestas ponían en los primeros lugares para la moneda a Daniel Jadwe, Joaquín Lavín y Yasna Proboste. Pero creo que de aquí a octubre y de octubre en más van a emerger, van a surgir nuevos liderazgos también. Creo que esa cancha, dentro de las que hay en este momento, es la más abierta. Claro, porque posterior al 27 de octubre el puzzle político podría cambiar. Los resultados de las municipales y de gobernadores regionales deberían subir a algunos precandidatos y a otros podría hasta bajarlos. Octubre es un punto de inflexión para las decisiones de quienes quieren ser candidatos. Te pongo un ejemplo. La alcaldesa Matei ha puesto fichas, ha hecho una apuesta importante con ciertos candidatos a alcalde. ¿Qué pasa si ellos pierden? ¿En qué condición queda la candidatura de Evelyn Matei si Carla Rubilar en Puente Alto pierde? En Renovación Nacional consideramos que hablar de presidenciales es adelantar debates en un momento en que no es oportuno. Pasadas estas elecciones, es decir, en noviembre próximo, ya entraremos de lleno en la discusión más de elecciones políticas, parlamentarias y presidenciales. Discusión que también se dará en el oficialismo. Es que si hay algo claro es que en la vereda de al frente ya van al menos un paso adelante. Porque no hay que desconocer que hoy día la oposición está teniendo candidaturas más competitivas, pero eso perfectamente se puede revertir en más de un año de trabajo, de delivery del gobierno, de entrega de resultados. Gobierno que también tendrá que tomar decisiones como, por ejemplo, si se quiere potenciar a una de sus integrantes como Carolina Toá o Camila Vallejo, eso siempre y cuando la expresidenta Michelle Bachelet decida no ir por su 3er periodo. Llegó el momento del comentario internacional junto a Alicia Contreras, editora del área en nuestro canal. Déjame adivinar cuál puede ser el primer tema. Joe Biden. No, sí. No, adiviné. No, te pasaste. Deberías trabajar en el área de internacional. Nico, 25 millones de personas vieron la conferencia de prensa de Joe Biden, más
que la ceremonia de los Oscars. Ese es el interés que está generando Joe Biden y por eso nosotros también estamos siguiendo paso a paso lo que él hace. Una conferencia de prensa que fue aceptable, no tuvo grandes equivocaciones más allá de que confundió a Harris con Trump. Un detalle. Y de todas formas esto no ha servido para callar las dudas que hay dentro del Partido Demócrata. Ya va casi 20 parlamentarios del Partido Demócrata que han dicho públicamente que quieren que Joe Biden baje su candidatura. Laura Soto tiene todo el informe con lo que pasó hoy día por las reacciones de esta conferencia de prensa. Joe Biden non molla. L'attesissima conferenza stampa conclusiva del vertice NATO era considerata come l'ultima prova d'appello concessa al Presidente. Viele Fragen bezogen sich auf seine Fitness. Als auf seine Stellvertreterin Harris zu sprechen kam, bezeichnete sie als Vizepräsident Trump. Exercice réussi ou catastrophe évitée. La performance de Joe Biden lors de cette conférence de presse de clôture du sommet de l'OTAN. Todos hablaban sobre eso la mañana de este viernes, la prueba de fuego que la noche anterior dio el presidente Biden para demostrar su lucidez y que es apto para ejercer un segundo mandato. Una conferencia de prensa en solitario de casi una hora en la que respondió las incisivas preguntas de decenas de periodistas, una puesta en escena que ha sido poco común en sus 3 años de mandato. El hecho es que la consideración se basa en que soy la persona más calificada para ser presidente. Ya lo derroté una vez y lo haré de nuevo. Así se podría resumir el mensaje principal que quiso transmitir esa noche. El mandatario de 81 años está decidido a seguir en la carrera presidencial. Se podría decir que la conferencia fue aceptable, pero no suficiente para despejar las dudas sobre su candidatura. En la previa a esta cometió su primer error verbal del día, presentar a Zelensky como el presidente Putin, aunque se corrigió inmediatamente. Luego, apenas comenzaba a responder la primera pregunta de su conferencia, se confundió y se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como el vicepresidente Trump. Ambos errores hicieron eco en el Kremlin. La noticia principal sensacional de la cumbre de la OTAN fue algo que volvió a conmocionar a Estados Unidos y sacudió literalmente a todo el planeta: el estado mental cognitivo del actual presidente estadounidense. Nuevas voces demócratas se han sumado este viernes al llamado público para que Biden dé un paso al costado. Son al menos 18 miembros de la Cámara de Representantes quienes lo han hecho y un senador. El líder demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, se reunió con Biden después de su conferencia, pero, según dijo una fuente anónima a CNN, no le ofreció su apoyo explícito, pese a que comienzos de esta semana sí lo había respaldado públicamente. Creo que probablemente el líder Jeffries presentó a la Casa Blanca el amplio abanico de opiniones de nuestro caucus, incluyendo algunas verdades, opiniones y juicios desagradables, y estoy seguro de que tuvo que ser duro de oír. Anoche, viendo al presidente Biden durante la rueda de prensa, me pareció que dominaba los temas y que estaba bien informado. CNN reporta además que el expresidente Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habrían expresado su preocupación sobre las chances que tiene Biden para derrotar a Trump. Nuevamente se habla sobre los posibles candidatos para reemplazar a Biden. Entre ellos está la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y el gobernador de Illinois J.B. Pritzker. Pese a las dudas internas, varios líderes de la OTAN han respaldado al mandatario tras la cumbre en Washington, D.C. Ayer pasé 45 minutos con el presidente, probablemente estuvimos más de una hora, cubrimos muchos temas y él estaba en buena forma. Y, obviamente, tuvimos 2 días del Consejo con un resultado muy exitoso. El presidente Zelensky diciendo que esto es un éxito, así que creo que merece crédito por ello. Desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí, yo he visto a Biden bien, ha estado presente en todos los debates, de todos los plenarios. Y mientras tanto, Biden bromeaba este viernes sobre su edad en un evento de campaña en Michigan. Queda todavía un mes para la convención demócrata, en la que se oficializará al candidato del partido, y para la convención republicana tan solo un par de días. Este lunes comienza el evento en que se formalizará la candidatura de Trump, quien todavía no ha hecho público el nombre de su aspirante a vicepresidente.
Y Nico, durante esta tarde Joe Biden tuvo un acto de campaña en Detroit donde nuevamente dijo que él va a seguir en carrera, que va a ganar y también ahora apuesta a que él dijo que es el candidato del Partido Demócrata porque así los escogieron. Y es cierto, él ganó la mayoría de los votos de los delegados y es por eso que él está ahí siendo el candidato del Partido Demócrata. Bastante energía, la gente lo aplaudió, pero bueno, es un acto de campaña que va gente del Partido Demócrata. Escuchemos lo que dijo Biden hoy día en la tarde. Probablemente notaron que ha habido mucha especulación últimamente. ¿Qué va a hacer Joe Biden? ¿Se quedará en la carrera? ¿Se retirará? Bueno, aquí está mi respuesta. Me postulo y vamos a ganar. Soy el candidato de este partido porque 14 millones de demócratas como ustedes votaron por mí en las primarias. Ustedes me nombraron candidato, nadie más, ni la prensa, ni los expertos, ni los conocedores, ni los donantes. Fueron los votantes. Ustedes lo decidieron y no voy a ninguna parte. Y por supuesto también tenemos que hablar de Donald Trump, que tiene una semana importante porque este lunes comienza la convención republicana desde el lunes hasta el jueves, donde formalmente se proclama al candidato presidencial del Partido Republicano, que ya sabemos que es Donald Trump. Pero ojo que a Donald Trump le falta su compañero de fórmula, falta que nombren al candidato a la vicepresidencia. Y son hartos nombres los que están en la palestra, pero el que más suena es el senador Marco Rubio de Florida, que vemos en las imágenes, que podría ser su candidato a vicepresidente y que lo acompañó en el último acto de campaña, y él es hijo de migrantes cubanos. Claramente buscando el voto latino. Tal cual. En estados bisagra muy importantes como Florida. Exacto, justo lo que iba a decir, me quitaste la palabra. Exacto, entonces tienen que nombrar a este candidato en la convención republicana o incluso podría quizás Trump decir el nombre este fin de semana. Mañana él tiene un acto de campaña, entonces también hay que estar atentos a lo que haga mañana, si es que dice el nombre o si es que esperan a la convención republicana que parte el lunes, que por supuesto vamos a tener una cobertura de esta convención. Va a estar nuestro corresponsal Rafael Romo con enlaces directos para contarnos qué es lo que está pasando. De lunes a jueves, y es el jueves el día en que Trump debería hacer su discurso, y también se espera que vaya Melania Trump, la esposa de Donald, que no ha estado en los últimos actos, entonces también va a ser interesante su aparición. Y el lunes también hay una nueva entrevista de Joe Biden. A las 9 de la noche por la cadena NBC, que por supuesto también la cubriremos. Vamos a ver si tiene tantos espectadores como su conferencia de prensa. Exactamente. Tenemos también un matrimonio no real, sino que de la persona con más dinero de Asia. Sí, el hijo del hombre más rico de Asia. Están celebrando su matrimonio, el matrimonio más lujoso de esta década. Ahí lo vemos. Él es Mukesh Ambani, y ahí está su hijo Anand, quien se casa. John Cena. John Cena, es que el luchador de lucha libre, actor de Hollywood. Ahí Nick Jonas también, para los más jóvenes, también es famoso. Y Tony Blair. Esa es la calidad de los invitados a este matrimonio que se va a extender por 3 días. Se espera que sea a todo lujo este matrimonio, y que también tuvo celebraciones previas donde cantó, por ejemplo, Justin Bieber, también Rihanna participó en uno de sus eventos, así que es con todo este matrimonio que ha tenido este nivel de invitados. Y también se vio en el aeropuerto a Boris Johnson, entonces también al parecer es otro de los invitados, también las hermanas Kardashian. Sí, eso había leído, que estaba Kim Kardashian dentro de las invitadas. Así es, el matrimonio más lujoso. Y en 2017 también se celebró el matrimonio de la hija, otra de las hijas de Ambani, que ahí fue Beyoncé la que se presentó. ¿Sintieron harto frío esta mañana? Bueno, prepárense porque mañana van a haber también bajas temperaturas en la zona centro de nuestro país. Eso lo verán a continuación en CNN Tiempo, y una vez terminado toda la actualización de las temperaturas, viene CNN Magazine. Viene el 12 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.